Seguimos con Smart Data y ahora nos metemos con el fútbol, nos metemos con lo que se viene nada más y nada menos que el Mundial de Qatar 2022 y vamos a estar hablando de eso, vamos a hablar de los datos vinculados al fútbol y nada mejor que hacerlo con Diego Vilches, especialista en datos, especialista en la Big Data relacionada al deporte. Vamos a conocer un poco más de Diego. La ciencia de datos no es exclusiva del ámbito económico o académico. También está revolucionando la industria del fútbol y ahora pone el ojo en Qatar 2022. Primera Copa del Mundo que utilizará una pelota conectada. El sensor de medición ubicado en el centro del balón es capaz de generar información relevante y precisa, no solo para determinar aspectos reglamentarios como una posición adelantada, sino para medir el desempeño de los jugadores con vistas a su futuro en el campo de juego. Esta recopilación de datos en tiempo real, combinada con otras métricas, ya es un parámetro adoptado por varios clubes de Europa, demostrando que la tecnología y el juego bonito es una dupla que marca tendencia. Bueno, repasábamos ahí un poco lo que es la Big Data, lo que es la Big Data relacionada al fútbol, lo que se viene, un poco la tendencia, el futuro. Decía, vamos a conocer un poco más de Diego, qué es lo que hace, a qué se dedica y después ya nos metemos de lleno en lo que es la charla de hoy, enfocada básicamente en el Mundial y en el fútbol que se viene. Diego Vilches Santao, informático, especialista en ciencia de datos aplicado al fútbol. Apasionado por el fútbol y la informática, aprendió a programar a los 6 años y hoy se desempeña como secretario de Innovación Tecnológica de la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata e integra el laboratorio de investigación en dicha universidad. Diego cuenta con una especialización en Ingeniería de Software y un máster en Big Data Deportivo. Brinda servicios de procesamiento y análisis de datos para federaciones y clubes de fútbol y asesora a cuerpos técnicos de fútbol y rugby de Argentina y Latinoamérica. Bueno, Diego, bienvenido una vez más, acá es Smart Data. Se viene el Mundial, pero primero nos vamos a meter en lo que es el Big Data, lo que son los datos relacionados al deporte. ¿Cómo se trabajan y en qué punto estamos, ¿no? ¿Cómo llegamos camino al Mundial en esta quizás hasta perfección de los datos? Uno se va para atrás, se va al Mundial 2010, 2014, ahora llegamos mucho más finos. Bueno, buenos días, Javier, muchas gracias por la invitación. Y sí, como vos decís, el tema de los datos ya se fue metiendo en la industria del deporte. En el fútbol llegamos un poquito más tarde, pero bueno, es la realidad. Y hoy ya vemos como dentro de la federación, dentro de los clubes, dentro de selecciones, se empezó a darle valor al dato. Vemos que hoy en los clubes de primera línea ya se gestionan los datos, ¿sí? Me refiero a que hay departamentos de análisis de datos, departamentos de gestión de los datos. La mayoría de los clubes importantes tienen ingenieros de datos, analistas de datos trabajando ahí adentro. En Latinoamérica o en Argentina en particular estamos un poquito más atrás, ¿sí? En los clubes no tenemos quizás esa figura de un especialista en datos o un ingeniero de datos que te ayude a gestionar el volumen de información que se genera. Perdón, y das mucha ventaja, no teniéndolo hoy, digo, en el día a día de cómo cambió un poco el deporte. Sí, nos pasa que quizás clubes europeos sepan más de nosotros, de nuestros clubes, de nuestros jugadores que nosotros mismos. Tenemos la ventaja del día a día, tenemos la ventaja de algunos parámetros físicos que tenemos acceso nosotros y no ellos, pero otros datos ellos los gestionan, lo analizan, lo meten en contexto y nosotros acá no lo tenemos. Lo estamos haciendo de manera todavía artesanal, ¿sí? Con preparadores físicos que se dan maña, diríamos, obvio, y gestionan datos, con técnicos o analistas que saben la importancia del dato y también hacen cosas. Pero si vamos a trabajar profesionalmente, lo que se hace en otras industrias, necesitas especialistas, necesitas ingeniero de datos, necesitas analista de datos y sacarle jugo. Si querés, a nivel clubes está quizás más complicado todavía implementarlo por completo. A nivel selecciones ya hay un avance, hay un salto. ¿Cuál es la situación de Sudamérica, si querés de Argentina puntualmente, pero la situación de Sudamérica respecto a datos? Vamos a ir a la parte más de fútbol de elite, no del club que hoy no tiene analista de datos, sino a nivel selecciones. Sí, bueno, voy a hablar de lo que puedo hablar, creo que Emiliano fue uno de los panelistas anteriores, contaba el tema de la privacidad de los datos. Hay cuestiones que podemos contar, otras que no, y si no, vamos a ser genéricos. Perfecto. Con respecto a Argentina, conozco, por ejemplo, uno de los preparadores físicos, que es Rodrigo Barrio,
que es una persona con la que venimos trabajando con datos desde 2015. O sea, no puedo decir con qué trabaja él en la selección argentina, pero estoy seguro que estando Rodrigo en la selección, el dato, por lo menos la parte física la miran, porque ya digo, 2015, que recién había una tendencia sobre los datos, ya trabajábamos en conjunto, intercambiábamos ideas, discutíamos, en la misma mirada del informático que del preparador físico. Después la selección también tiene otra persona con la también, 2016 empezamos a trabajar, que es Juan Martín Tassi, que está en Europa supervisando los juveniles de argentinos o descendientes de argentinos en Europa, que también una persona que al dato le da valor. Así bueno, eso es lo que puedo contar desde afuera, digamos, de la selección. Y en Sudamérica, a través de Atenea, Inteligencia Deportiva, que es una empresa que se dedica al procesamiento y generación de información a partir de los datos en fútbol, está trabajando con Ecuador, y esto lo puedo contar porque integrantes del Cuerpo Técnico de Ecuador lo han dicho en entrevistas, como por ejemplo Alejandro Mandobrazo, que es analista de rendimiento, contó cómo desde Atenea se detectaron algunos patrones en la Copa América, alguna zona de pérdida, el impacto que eso tenía en los goles que recibían. Eso se detecta en el dato, después pasa, en Atenea tiene analistas de fútbol, diríamos, que le dan contexto a ese dato, y ellos, cuando se les informó, el cuerpo técnico lo utilizó para corregir algunos aspectos y encaminar su clasificación al Mundial. O sea, esto ya es algo personal, estoy seguro que el cuerpo técnico ya veía cosas y el dato le vino a confirmar eso que intuían, porque son personal altamente capacitada, Alfaro, los asistentes que tienen. Entonces, bueno, el dato les dio algo concreto, decir acá pierden la pelota, acá pasa esto. Lo mejoraron, después hay que saber mejorar las cosas, hay que usar el dato y saber cómo aplicarlo. Y bueno, tuvieron una clasificación al Mundial excelente. Así bueno, eso es cómo se puede trabajar no teniendo gente dentro del cuerpo técnico. En este caso Ecuador no tiene un analista de datos dentro del cuerpo técnico, tiene ingeniero de datos, pero se ayuda en una empresa externa como es Atenea que hace esa parte del trabajo. Hay que tener en cuenta que en este Mundial FIFA por primera vez lo va a hacer de una manera seria y planificada, va a brindar una plataforma a todas las selecciones, una plataforma con videos y demás, pero también una plataforma, una API que le decimos nosotros, con datos, ¿sí? O sea, le va a dar... Después cada uno lo puede leer como quiere. Claro, lo puede leer o no, o puede decir, no tengo la gente, no lo uso. Las selecciones de élite tienen, las federaciones importantes tienen gente trabajando con datos dentro de las federaciones, entonces ellos ya están trabajando con ese tipo de datos, con las interfaces, para generar información de valor. Nosotros estamos también con una de las selecciones ya trabajando con lo que da FIFA para ver si logramos aportar valor a esos datos. Porque en un caso que son los datos de venting son lo que se generan durante el juego que una persona va marcando. Cabezazo, duelo ganado, pases. FIFA va a poner 25 analistas a analizar los partidos para brindar esa información. Tradicionalmente son entre 3 y 5 en los proveedores normales, por lo tanto vamos a saltar de 3.000 eventos por partido a quizás 20.000 o 25.000 eventos por partido. Y si uno lo quiere hacer a ojo eso o a mano, es imposible. Entonces, bueno, hay que trabajarlo. Con AFAD, también a través de Atenea, se procesan los 2.000 o 3.000 eventos por partido de Primera Nacional y la Liga Profesional, y se generan informes pre-partido y post-partido. Pero ahora saltamos al Mundial, donde son 25.000. Y esos son los datos menores, porque después hay otros datos que son de tracking, que se llama, que es en cada instante de tiempo, no me acuerdo si FIFA es 25 veces por segundo o 50 veces por segundo, te va a marcar la posición de cada jugador y de la pelota. Y ahí lo que te da eso es otro mundo. Máximo detalle. Máximo detalle, puedes sacar parámetros físicos, puedes saber distancias entre línea, intralínea, que para muchos cuerpos técnicos es importante, puedes saber cuánto tardás en hacer las transiciones defensivo-ofensivo. Bueno, ese dato va a estar en vivo. O sea, además de que te lo den a posteriori ya cocinado, tenés una interfaz para tomarlo en vivo. Las selecciones que lo estén trabajando en vivo, creo que van a tener una ventaja respecto a las que lo van a ver cuando termine el partido. Totalmente. Y tenemos cada mundial mayor profundidad de datos, cada mundial mayor detalle. Ya no es casualidad, hay mucha de causalidad a la hora de encontrar por qué se hacen las cosas en el deporte y basado en los datos. Pero vemos un
un breve video de cómo se aplica la Big Data. Me interesa mucho esto de educar al que está por afuera del deporte, por afuera de los datos, y pueda entender un poco más. Pelota con chip, mayor detalle. Bueno, conocemos un poco más de Big Data relacionada al fútbol. Distancia recorrida, cantidad de pases decisivos. Los movimientos de los jugadores son registrados y analizados de forma ultra precisa en los entrenamientos y durante y luego de los partidos. La estadística es esencial para mejorar el rendimiento, definir tácticas, la detección de nuevos talentos y el mercado de pases. Empresas se han especializado en la recolección y análisis de datos, firmando jugosos contratos con clubes, federaciones deportivas, productores audiovisuales o empresas de apuestas. Se utilizan dos principios para recolectar los datos. El óptico, con cámaras que siguen en tiempo real al balón, los futbolistas y los árbitros a hasta 50 cuadros por segundo. Las computadoras, ubicadas al borde del campo de juego, analizan los datos gracias a algoritmos. Táctica, estudiando los principales sectores de juego. Datos individuales, como distancia recorrida, velocidad, intensidad de los movimientos, son transformados en estadísticas. Uno de los indicadores más destacados es el Expected Goal, o XG, que sirve para estimar los goles que un jugador podría haber marcado, tomando en cuenta, entre otras variables, la distancia, la posición del jugador que patea el balón y el arco. El segundo principio, los sistemas portátiles. Los jugadores llevan sensores del tipo GPS y su velocidad y posición se calculan permanentemente. También pueden llevar aparatos que evalúan la frecuencia cardíaca, actividad muscular y temperatura. El objetivo es personalizar los entrenamientos, evitar lesiones durante los partidos, estimar el mejor momento para los cambios y ajustar las tácticas de juego. Estos datos son procesados por analistas especializados, que actualmente ya forman parte del personal de clubes profesionales, así como lo son el preparador físico o el entrenador. Bueno, decíamos mayor detalle, preparación física, día a día de los futbolistas. Te voy con la pregunta más difícil de contestar de acá a los próximos días que arranca el Mundial. Se habla mucho de las predicciones del Mundial. Sí. ¿Quién puede salir campeón? ¿Qué dicen los datos sobre justamente quién es el favorito, quiénes son los favoritos? ¿Es tan así? O sea, hay nombres, sí. Mejor dicho, hay selecciones que ya aparecen primeras en la lista. Digo, ¿es tan así? ¿Hay variables, hay contexto? Sí, los datos te pueden dar una idea o una probabilidad de que una selección salga campeona, pero siempre hay que ver qué datos son los que utilizás. A mayor calidad del dato, mayor precisión, mayor probabilidad de que acierte con el pronóstico. Yo veo que hay o varias empresas que dan titulares, este país puede tener un X% de posibilidad de ser campeón. Después hay que ver en qué se basan para eso, y la mayoría se basa en dos factores. Es la historia de los mundiales, Okay. lo cual Brasil ya es candidato siempre, juegue quien juegue, y el ranking FIFA. Y la realidad es que te sirve a grosso modo para tener una idea de los favoritos, pero hay muchos otros datos que se están dejando fuera del análisis. Por ejemplo, las lesiones que pueden tener los planteles, el clima. Estamos la ante etapa, un Mundial justamente con la misma temperatura en todos los estadios. entonces, las mismas dimensiones. Las mismas dimensiones, va a cumplir todo. Acá estamos viendo justamente Sí. Brasil, Francia, Argentina, Claro. Alemania, Inglaterra. Digamos, parece bastante claro. Digamos, no se equivoca con la realidad futbolística de cada uno, pero es un poco lo que vos decís. Claro. A esto hay que sumarle después la variable, hay que sumar el contexto. Sí, el contexto, las lesiones, cómo vienen con las cargas de trabajo. Justo creo que puede favorecer que estamos a mitad de temporada, no a final, cuando los jugadores llegan mucho más cansados. Pero bueno, son datos que si me dicen vendé tu casa y apostá, yo los trataría de utilizar y no me basaría en lo que se está haciendo hoy, que es esto genérico del ranking FIFA de la historia. Pensando en Qatar 2022, ¿qué se viene? Sabemos de la pelota con chip, que va a dar datos, un poco lo que vos planteabas, las cámaras, los analistas. ¿Qué es lo que se viene? Y si querés también, ¿qué es lo que vos ves para el después? El día después del Mundial, ¿qué se viene en el futuro del análisis de datos y el fútbol? Bueno, yo creo que primero estaba muy bueno que FIFA tome la manija de esto, porque si no era siempre una máquina casi de impedir. Recién en el 2015, la IFBA, que es el organismo que pone las reglas en fútbol, aceptó el GPS, cuando ya está difundido en un montón de deportes.
Entonces, bueno, creo que este está bueno porque FIFA armó un grupo de trabajo donde pusieron en valor el dato, ¿sí? Entonces, creo que esto va a marcar un antecedente para lo que viene. Okay. Yo creo que va a permitir, un poco como lo que decía en el tema de evangelizar no solo al público en general, sino también a los que están dentro del fútbol, ¿sí? Los dirigentes, los cuerpos técnicos, que al momento de decidir dónde invertir también es importante. Y creo que FIFA ponga 25 analistas por partido es un número, marca algo, que creo que no va a ser lo común, no en todas las competencias puede haber 25 analistas por partido, creo que no es económicamente viable, pero sí es importante que FIFA marque ese camino. Entonces, la pelota lo mismo, la pelota se va a poder solamente usar en este mundial, no es una pelota que podemos ir y comprar, Okay. pero marca también un rumbo, es decir, bueno, la pelota en fútbol pueden tener un chip adentro, pueden tener un GPS, entonces creo que más que nada es importante eso, marcar el camino, que no se va a repetir en nuestro fútbol en el inmediato, pero sí marca un rumbo. Convence, educa, te va llevando un poco hacia adelante. Hacia bueno, adelante. muchas gracias, Bueno, Diego. muchas gracias a vos. La verdad, se viene el Mundial de Qatar 2022, va a haber muchas novedades, va a haber muchos datos, como marcaba Diego, pero por ahora seguimos con más Smart Data. It requires some very smart thinking to maintain privacy and yet learn from all the data that's out there. The things that are most private are the content of your email messages, your medical records, your financial status, including what you do on